Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. En el programa de hoy veremos la propuesta de la izquierda europea de que los hombres paguen más impuestos que las mujeres, el taller de género impulsado por Podemos titulado Si te pega, mátalo. Repasaremos los mitos del antifranquismo, el auge del feminismo radical y violento tanto en Sudamérica como en Europa y por último veremos también la educación en las aulas. Se ha hablado mucho estos días de la noticia que nos ha llegado de Europa de hacer impuestos de género, que los hombres y mujeres paguen diferentes impuestos. ¿Es del todo real eso? Los periodistas se han colado y en realidad no nos han dicho esto y desde Europa, desde el Parlamento Europeo no han decidido esto. Bueno, no es verdad, es peor. Madre mía, me he leído lo que han declarado desde el Parlamento Europeo y es para alucinar y la manera de justificarlo todo es alucinante. Una propuesta de la Izquierda Unida y de la izquierda progre y demás de Europa consistía en, vais a flipar. Primero de todo te decían que el IVA era un impuesto muy injusto porque como existe la brecha de género, lo daban por hecho, daba por hecho que existía la brecha de género, los hombres y las mujeres no cobran lo mismo y que por lo tanto el IVA es un impuesto muy regresivo porque hace que cuanto más renta, menos porcentaje de tu renta tienes que usar para pagar el IVA. Es decir, como funciona por el consumo, una persona que gana mucho no dedica a consumo todo lo que gana, sino que puede ahorrar. Por lo tanto, no consume de parte proporcional a lo que gana. Por lo tanto, el IVA es una parte más, es un porcentaje menor de su salario. Por lo tanto, por eso mismo dicen que es regresivo. Entonces, con esa excusa te dicen que las mujeres dedican más de su salario para pagar el IVA. Y luego te hablan del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades que dicen que se ha reducido del 40% al 12%, a porcentajes muy bajos, y que incluso hay empresas que pagan el 1% de sociedades. Vamos a ver. Una cosa es el tipo nominal de sociedades y otra cosa es el tipo efectivo. El nominal es el porcentaje que ponen sin más al empezar el gobierno. Un 25%, un 15%. Y el efectivo es el que al final acaban pagando. Y en este informe de lo único que hablan es del nominal, del que hay así, sin tener en cuenta ni deducciones ni nada. Y luego te vienen con el mito de que no, es que las grandes empresas solamente pagan el 8% y algunas el 1%. Vale, eso viene de un mito que es de contar lo que ganan en todo el planeta y lo que declaran en el país de origen. Pero es que en cada país ya han declarado su parte de sociedades que han ganado allí. Comparar beneficios a nivel mundial con la recaudación de un solo país es ridículo. De ahí que salgan porcentajes tan absurdos. Y decir que el impuesto de sociedades ha disminuido porque ha disminuido el tipo nominal y no el efectivo es también ridículo. Entonces te están diciendo que Europa ha tenido una deriva machista y discriminatoria para la mujer porque se ha ido sustituyendo el impuesto de sociedades por el IVA. Y que por lo tanto el IVA es discriminatorio porque afecta más a las mujeres y el de sociedades pues no tanto. Y la excusa que tienen para todo esto es decir que las empresas deben haberse aprovechado y deben haber conseguido que se les reduzca el impuesto de sociedades y que por lo tanto los gobiernos han tenido que, pobrecitos, subir el IVA o recortar. Y claro, subir el IVA es discriminatorio para la mujer porque dedica más parte de su salario al IVA. Y recortar es discriminatorio para la mujer porque, oh Dios mío, les están quitando las subvenciones al feminismo y los servicios públicos a las mujeres. A los hombres no, a los hombres se ve que no le han quitado ninguno por algún motivo. Luego otra cosa de la que se quejan es que en las parejas, en los matrimonios, el IRPF va combinado por la pareja y tal, y no es un impuesto individual para cada uno en muchos países. Por lo tanto, al ser proporcional este ingreso, cada vez cuanto más cobras, más pagas en el tramo superior. Por lo tanto, con esta gente dice que el salario de la mujer es simplemente un añadido más al del hombre. Por lo tanto, ponen el salario del hombre en los tramos más inferiores de este IRPF. Y el de la mujer lo ponen a continuación y dicen, ¿veis? La mujer paga más IRPF que los hombres. Por lo tanto, hay que hacerlo de forma individual y no combinarlo. Pero es que esto, joder, pues lo pones al revés y te sale lo contrario. Es que me parece alucinante. Sin embargo, esto me parece bien. Me parece bien que al gobierno le dé absolutamente igual de qué manera viva si no te cobre impuestos en función de ello. Este control social de la población mediante impuestos me parece bastante absurdo. Así que sí, me parece bien que por lo menos separen los salarios. Buena medida. Pero me parece muy curioso que estén diciendo esto justo después de haberse quejado de que el IVA es regresivo. Primero se quejan de que el IVA es regresivo y por lo tanto las mujeres dedican más parte de su sueldo a pagarlo, pero luego te dicen que los impuestos proporcionales también son malos porque desincentivan
el pasar a ganar más. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los impuestos tienen que ser progresivos? ¿Tienen que ser regresivos? A ver si es que os estáis volviendo liberales y estáis viendo lo horrible que son los impuestos y lo que desincentivan y lo que desincentivan el trabajo y lo que perjudican el consumo. Entonces, oye, bueno, al menos si enfocaseis bien esto, no estaría mal lo que estáis diciendo. También dicen que hay que quitar todos los impuestos que estén relacionados con el género y evitar que cualquier nueva regulación o impuesto mantenga el statu quo de que el hombre es el amo de la casa, el dueño, el que manda. Y me pregunto yo, ¿qué regulación mantiene eso? ¿Y qué impuesto está en función de género? No hay ninguno. O sea, si se dedican a quitar impuestos me parecerá bien, pero es que no hay ninguno. ¿Y qué dice a continuación? A continuación ya se viene arriba el documento este. Promover deducciones, exenciones y créditos para evitar la brecha de género y para evitar que las mujeres tengan impuestos injustos. Entonces, ¿deducciones por ser mujer? ¿O cómo va esto? No especifica mucho, pero da a entender que es la única manera, ¿no?, de conseguirlo. Y lo de créditos ya me flipa. O sea, banca pública para dar créditos a mujeres, ¿o cómo va esto? También nos recuerda que el impuesto de sociedades no perjudica al género, ningún género, es a género, se ve que los demás no. Y que por lo tanto nos advierte que, oye, se está bajando mucho, deberíamos subirlo. No sería mala idea subirlo para igualar la brecha de género. Y propone crear un impuesto de sociedades mínimo en toda la Unión Europea para evitar que se compita fiscalmente entre los países de dentro y así evitar la brecha de género. También dice que se tiene que ayudar más a las pequeñas empresas que a las grandes empresas para reducir la brecha de género. No entiendo muy bien. Quizá es porque las viejas empresas son más viejas y tiene una directiva más de la época de cuando había algo de machismo y que los hombres quienes se dedicaban a esto, porque si no, no me lo explico. Pero entonces no se estaban quejando antes de que el IRPF era injusto porque era progresivo y que cuanto más crecías y que desincentivaba a crecer, porque cuanto más crecías más tenías que pagar. Entonces, ¿por qué se tiene que ayudar a las pequeñas empresas? Porque eso también desincentiva a crecer, te incentiva a mantenerte pequeño para que te ayuden y que tu ingreso no dependa de tu esfuerzo, sino que dependa de la paguita. Por otra parte, dicen que el impuesto de propiedades y de rentas del capital, eso es mayoritariamente algo que pagan los hombres, por lo tanto está bien subirlos. Así sin más, simplemente está bien que los hombres paguen más, ¿vale? Asombroso. Y por supuesto también hablan de la tasa rosa, de mencionar la tasa rosa, que la tasa rosa es esa chorrada que se dice que es que una maquinilla de afeitar azul para hombres es más barata que una maquinilla rosa para mujeres. Y son exactamente iguales, solo una rosa y la otra es azul. Vale, no hay ningún impuesto ahí, nada. O sea, es simplemente oferta y demanda. Si es que si hay más mujeres que demandan de ese color, pues será más alto el precio, punto. A no ser que sean diferentes una maquinilla de la otra en más aspectos. Entonces es lógico que valgan diferente. Simplemente elegid la azul. ¿Por qué os empeñáis tanto en quejaros de la tasa rosa si tenéis la opción exactamente igual pero en azul? No tienes mucho sentido, a no ser que no sean iguales. Entonces es una chorrada también lo que estáis diciendo. Y para eliminar esta supuesta diferencia en que las mujeres pagarían más impuestos que los hombres, simplemente inventado, hay que eliminar el IVA de los productos específicamente de mujeres. Los tampones y estas cosas. Que a ver, a mí me parece bien. Todo lo que sea una reducción de impuestos me parece bien. Pero me parece alucinante que toda esta gente que esté proponiendo estas reducciones de impuestos para las mujeres quieran un estado del bienestar y quieran sobreprotección de la mujer. Entonces, quieren una sobreprotección de la mujer que la pague exclusivamente el hombre o que la pague sobre todo el hombre y un estado del bienestar que beneficie sobre todo a las mujeres. O sea, me parece absurdo, de verdad. Es que esta gente está hablando de patriarcado cuando nos estamos encontrando nos estamos encontrando esta redistribución absurda por motivo de género. Ya está, por nacer de una determinada manera. Y luchar contra el patriarcado simplemente haciendo que, como históricamente ha sido el hombre quien ha mantenido a la mujer, pues ahora tiene que ser el Estado quien mantenga a la mujer. Pero un Estado que ni siquiera paguen ellas, que lo paguen los hombres, que sea el hombre a través del Estado quien tenga que mantener a la mujer. O sea, que no sea un pacto voluntario, una colaboración voluntaria de matrimonio, simplemente sea una institucionalidad que los hombres, por el hecho de nacer hombres, tienen que mantener a las mujeres por el hecho de ser mujer, sin que haya relación entre ellos, sin que haya una colaboración y sin que haya absolutamente nada. Antes los hombres mantenían a las mujeres a cambio de unos cuidados y de un trabajo en casa, y a cambio de eso compartían el sueldo. Ahora no, ahora el sueldo del hombre tiene que ser compartido con el de la mujer sin contraprestación. Punto, porque es nacido hombre, te toca.
Luego ya remata con que la evasión de impuestos es lo que más perjudica la igualdad de género. Porque claro, estás dejando al Estado sin dinero. Por lo tanto, no puede dedicar políticas para la igualdad de género. Me parece alucinante. O sea, la evasión de impuestos promueve las desigualdades de género. De verdad, cualquier excusa es buena para recaudar cada vez más. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Un abogado contra la demagogia. Y hoy vamos a hablar de algo que he visto un vídeo, pues bueno, también en YouTube, y me he quedado bastante impactado, que es sobre, bueno, una publicidad, digamos, y unos cursos que ha hecho Podemos en relación al machismo y a la violencia machista, que me parece escandaloso. En concreto, uno de ellos es esto, que es: si te maltrata, mátalo. Esta mujer tiene toda mi admiración, toda mi admiración. Y cuando dice esto de que ustedes no nos representan, o sea, no representan a las mujeres, es que es exactamente lo que se tiene que decir, que esas personas que no tienen respeto ni educación, y encima incitan al odio, a la violencia e incitan a la confrontación, no representan a las mujeres. Viendo esto, tenemos que tener bastante claro que este modelo de Podemos, de confrontación, ya digo, de decir, si te maltrata, mátalo, eso es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar a toda costa, eso es lo que hay que evitar a toda costa. Y luego vemos, como otro vídeo que también hice, que el gobierno del PSOE, por ejemplo, acaba de indultar a una mujer que le dio 2 cuchilladas a su expareja, pues bueno, porque le estaba agobiando, es verdad que le estaba agobiando, ella se sintió maltratada, coge un cuchillo, salió a la calle donde él estaba afuera y le metió 2 puñaladas retorciendo el cuchillo. Tenéis ahí el vídeo en mi canal, ¿no? Y entonces, ¿qué ha hecho el PSOE? Pues la ha indultado. O sea, un poco en la línea de esto de Podemos, de si te maltrata, mátalo. Claro, el maltrato es un concepto muy amplio, porque el maltrato, como ya no tiene que ser físico, sino que puede ser un maltrato de todo tipo, incluso ni siquiera de palabras, sino que tú te sientas maltratado, pues porque lo que te hacen tú lo consideres un maltrato, pues bueno, pues entonces si lo que estamos diciendo es si te maltrata, mátalo, al final te pueden matar por cualquier cosa, y no solo eso, sino que encima luego puede venir el PSOE y hacer el indulto. El vídeo lo tengo ahí, os dejo el enlace, o sea, no, yo no me lo invento, y además el enlace del indulto también lo dejo abajo, porque tampoco me lo invento, ¿vale? La cuestión a todo esto es que yo entiendo que esto es una evidente incitación al odio y a la violencia, o sea, lo que podríamos decir del 510 del Código Penal de español, que sería un delito de incitación al odio o a la violencia, que encima entiendo que sería agravado porque al distribuirlo, pues bueno, ya no sería algo meramente aislado, sino que tendría una especie de propagación, ¿no? Que es lo que viene a exigir el punto 2 del artículo. Bien, yo no sé si Fiscalía ha iniciado acciones contra esto. Si no, estamos estudiando, o estoy estudiando desde el Movimiento de Regeneración Política de España, iniciar acciones penales, porque entiendo que esto es un delito que está penado entre 2 y 4 años, y como digo, al ser algo que tiene una propaganda, que no es meramente una cuestión de que se lo diga una persona a otra, tendría que estar en la mitad superior de la pena. Por lo tanto, creo que esto debería perseguirse por Fiscalía. Pero si Fiscalía no hace nada, o no ha hecho nada, porque ahora mismo no lo sé, lo estoy mirando, pues bueno, desde luego, ya digo, desde el movimiento voy a intentar verlo bien, y si no, podemos empezar a emprender acciones legales, porque este tipo de cuestiones es lo que debemos combatir. Además, tenemos que tener claro que la extrema izquierda, o la izquierda, no tiene la supremacía moral. Al revés, o sea, esto es lo moralmente más bajo que hay. Lo moralmente más bajo, la confrontación y el incitar a la violencia. No tienen la supremacía moral. La supremacía moral la tenemos aquellos que decimos que jamás hay que confrontar, que jamás tiene que haber violencia, nunca. Ni del sexo femenino al masculino, ni del masculino al femenino, ni a ninguna persona de ningún tipo. Da igual el sexo o da igual la condición. No violencia. Stop violencia. Entonces la supremacía moral jamás la puede tener alguien que está incitando a la violencia y a la confrontación. Lo que no puedo entender es que nadie con 2 dedos de frente pueda votar a Podemos, a Unidos Podemos. Es que hacen este tipo de cosas e incitan así a la violencia y van así contra los hombres, no porque seamos hombres y digan no votéis ningún hombre a Podemos, no, si no es por eso. Si tú puedes ser mujer, pero como mujer puedes tener un hijo, puedes tener un hermano, puedes tener un amigo, y están diciendo que lo maten. O sea, a ver, es que si tenemos 2 dedos de frente, o sea, nadie debería votar a Podemos, pero simplemente no por una cuestión de que seas de izquierdas o de derechas, sino porque es que son perniciosos para la sociedad. Lo que están haciendo es incitar a la confrontación, a la violencia. Por favor, que nadie se le ocurra votar a Podemos. Por favor, con 2 dedos de frente, que nadie en este país vote a Podemos. Ya lo dije en su día, que nadie en este país vote a Susana Díaz, ya dice el vídeo, porque es la mayor demagoga
que hay, vamos, que he visto en tema de feminismo y machismo en el mundo, pero porque me parece, vamos, lo peor. Pero es que votar a Podemos con esta gente, estas chicas que están ahí de esa manera, con tan poco respeto, tan poca educación, fomentando e incitando a la violencia y al odio. Es que eso es lo que hay que evitar en España a toda costa, es que eso es lo que hay que, vamos, hay que quitarlo, pero de lejos. O sea, cualquier opción política, si queréis votar, es mejor que esa. No, yo entiendo que no votéis, pero es que o sea, no votéis eso, pero eso seguro que no, por favor. Si es que eso es arruinar España, ¿vale? Votar Podemos hoy en día es arruinar España, arruinarnos a los hombres y arruinarnos a las mujeres, que tengáis hombres a los que queráis. Esto es arruinar a España. Incitar al asesinato es deleznable. Incitar a esta confrontación es algo absolutamente también deleznable. Y la falta de respeto y educación que han mostrado por esta otra persona que estaba hablando, que pueden no estar de acuerdo con ella y podrían discrepar, pero no, se ríen, hacen gestillos, no sé qué, es que me parece una falta de educación tremenda. Por lo tanto, desde nuestra supremacía moral, en la cual estamos hablando de que hombres y mujeres tenemos que estar unidos, luchando contra todo tipo de violencia, debemos decir claramente que no a ese tipo de actitudes. Por favor, no quiero que nadie las insulte en los comentarios. ¿Por qué? Porque si las insultamos, entramos al mismo nivel que ellas. Y eso es lo que no debemos hacer. Debemos colocarnos a un nivel ético y moral muy superior. Por favor, no las insultemos, no hay que insultarlas. Si tenemos que ir al juzgado, iremos al juzgado. Y si tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel, porque es, en este caso, los juzgados y los tribunales los que deberán dirimir si estas personas han cometido un delito. Pero rebajarnos a la catadura moral de personas que están incitando a la violencia y que están insultando es justamente lo que quieren, que nos confronten, y no queremos nosotros la confrontación, lo que queremos es la comunidad y la unión entre las personas, no la confrontación. Por tanto, coloquémonos moralmente muy por encima de la extrema izquierda y quitémosle la supremacía moral, porque si entramos a insultar, nos colocamos a su nivel. Por tanto, hay que ser muy firmes contra este tipo de actitudes, muy firmes, pero sin entrar en su juego. Ser firmes significa que si vemos que hay un delito, habrá que perseguirlo y tendrán que rendir cuentas en los tribunales. Hay que ser muy firmes, pero sin entrar en el mismo juego de insulto, confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. Firmes, pero con la ley en la mano. Firmes y sin concesiones. Firmes, pero sin entrar en el juego del insulto, de la descalificación, de la falta de respeto y de la falta de educación. Eso no. Por lo tanto, como digo, desde el movimiento voy a estudiar este tema y si le veo la viabilidad, y no ha hecho nada la Fiscalía, yo la viabilidad la veo bastante clara, entiendo que se tendría que ir contra el grupo Unidos Podemos o En Marea allí en Galicia, tengo que estudiarlo bien. Bueno, pues si le veo la viabilidad, emprenderemos acciones legales. ¿Por qué? Pues porque este tipo de actitudes no debemos permitirlas en la sociedad. Y si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí el pararlo. Nadie lo va a hacer por mí. Si todos miramos en YouTube y decimos, ¡jo, esto es horrible! ¡Jo, esto qué malo! Y además me tapo la cara, y además no quiero que me vean, y además me escondo, y yo no hago nada, pues todo va a seguir igual. O sea, o damos la cara, salimos a la calle, o emprendemos acciones, o hacemos cosas, o todo va a seguir igual. No vale estar escondido, no vale quejarse en las redes. Lo que hay que hacer es actuar ya en cuanto se pueda hacer algo, porque si no es que nos están comiendo. Por tanto, las personas de bien somos los que tenemos la supremacía moral sobre la extrema izquierda. Y debemos tener derecho también a salir a la calle. Y aquí no somos de derechas. O bueno, el que lo sea, que quiera ser de derechas. Yo no soy de derechas, sinceramente, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada. Tengo un pensamiento propio, una ideología propia. Y lo que tenemos que tener es un pensamiento crítico todos. Y con eso defender una idea, una ideología que sea contraria a la confrontación. ¿Por qué? Pues porque los políticos y los partidos políticos lo que buscan es confrontarnos. Y eso es lo que tenemos que luchar contra ello, sin dejar de emprender las acciones legales pertinentes contra las personas que entendamos que vulneran la ley, como esas que han hecho ese tipo de publicidad o de cursos en los cuales están fomentando el odio y la violencia e incluso incitando a ello de modo flagrante. Este tipo de actitudes no se pueden permitir en España y, como digo, no debemos caer en el mismo juego. No lo podemos permitir, hay que luchar contra ello con la ley en la mano, pero sin entrar en su juego. En su juego, no. Debemos demostrar que somos mucho mejores. Hemos tenido noticia de un avance biotecnológico importante en un centro de investigación en una universidad de China, la Universidad del Sur de Shenzhen, donde el científico He Qianyu hemos sabido que ha desarrollado una aplicación de una tecnología muy avanzada en genética que se llama la técnica CRISPR-Cas9. Hasta ahora no se sabía de su utilización en humanos con estos fines, pero ciertamente ha publicado una revista de prestigio, de reconocido prestigio científico-tecnológico,
que ha utilizado esta tecnología para alterar los genes de 2 niñas. La alteración genómica, esta actuación del científico, se dirigía aparentemente a un fin bueno, correcto. Esto es, estas niñas podían contagiarse, podían desarrollar o podían tener más facilidades para recibir el virus del VIH, el SIDA, y lo que trataba este científico chino era de preservar sus organismos, al menos el de una de ellas, de ese contagio. La alteración genómica que ha realizado este científico, teóricamente tendría un fin preventivo. Sin embargo, toda la comunidad científica o la inmensa mayoría de los científicos, de los biotecnólogos y de los expertos, han salido a la palestra y públicamente han repudiado, han criticado esta práctica del científico chino. ¿Por qué? Porque dicen que ha quebrantado, que ha superado diversas líneas rojas que la actuación biotecnológica debería respetar. En primer lugar, efectivamente, la niña sobre la que se hizo la alteración genómica no queda asegurada de que no pueda desarrollar la enfermedad, no queda totalmente prevenida o salvaguardada del contagio o de la herencia de los padres. Por lo tanto, el fin terapéutico ya es cuestionable y el fin preventivo también. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la ciencia y la tecnología biomédica no puede incidir sobre células, sobre organismos, sobre niveles celulares cuyas consecuencias no podemos controlar. Los efectos sobre las futuras generaciones de una alteración del genoma humano no lo podemos hoy día controlar. Reconocido por la inmensa mayoría de la comunidad científica que se ha extralimitado este científico, su universidad incluso públicamente lo ha censurado. Ha censurado esta investigación y ha dejado claro que se habían traspasado unas líneas éticas. Atender a los derechos y a los riesgos medioambientales y a las consecuencias de nuestras acciones con las futuras generaciones. Los científicos tienen que ser responsables y la sociedad tiene que controlar a los científicos. Se ha iniciado la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que el Partido Socialista llevó a la Cámara para la autorización legal de la eutanasia en España. Algunos españoles tienen un juicio formado sobre la eutanasia. Otros están perplejos ante la posibilidad de que una persona, un médico, alguien preparado para sanar y para cuidar cuando no puede sanar, pueda ser quien mate a un paciente por compasión, en circunstancias extremas, en circunstancias tasadas, el acto eutanásico. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en estos temas es evitar y salir de la manipulación del lenguaje que se ha vertido sobre este tema y clarificar algunos términos. ¿Qué es eutanasia y qué no lo es? Lo primero. ¿Y qué se quiere llevar a la legalidad en España y qué no? ¿Qué es eutanasia? Es el acto activo u omisivo por el cual se causa la muerte de manera directa, con una acción concreta o dejando de hacer algo que debes hacer, con la finalidad de erradicar el sufrimiento de un paciente, normalmente una persona en estado de terminalidad por la enfermedad y de graves sufrimientos y padecimientos, contando con el consentimiento informado del paciente o de sus representantes legales. Entendiendo que la eutanasia debe ser con el consentimiento del afectado y que se autorizaría con unas medidas y unas cautelas legales, lo que tenemos delante es la posibilidad de que el médico mate a su paciente para acabar con su sufrimiento. Hasta aquí es lo que alguno podría decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no ayudarse a alguien a matarse, suicidio asistido, o por qué no ayudar a través de un experto como es el médico a que se acabe con el sufrimiento de un pariente o de una persona querida o de un amigo? Sobre todo si tengo su consentimiento. No es eutanasia lo que muchas veces creemos que es eutanasia. Dejar morir a una persona cuando no podemos hacer nada por ella, cuando todo el equipo médico sabe que no puede mejorar su situación y su bienestar, dejar morir al muriente, dejar que acontezca la muerte sin dolor o con el menor dolor posible, esto no es una eutanasia ni activa ni pasiva. Esto es lo que se debe hacer por ética médica. Esto es lo que deontológicamente es correcto. Esto es lo que hacen nuestros doctores habitualmente. Ayudar a morir con toda la tecnología anestésica y analgésica para morir sin dolor, porque todos queremos morir en ciertas condiciones.
La gente lo que quiere es morir de cierta manera, no morir como un perrillo abandonado, morir acompañado, no morir entre dolores y estertores terribles, morir sin dolor y con el menor sufrimiento posible, acompañado por los seres más queridos, si los hay, y por lo menos con la mano de un médico que acompañe ese momento. Eso es lo que queremos, pero no queremos que nos maten. Nadie, y las encuestas están ahí, ni los médicos, ni los pacientes, ni los enfermos crónicos, nadie quiere que le maten, o casi nadie. Las personas normalmente no son proclives a pedir la muerte. Lo que quiere la gente es morir de cierta manera. Por eso hay que apostar por alternativas a este acto eutanásico. Hay que defender la ortotanasia, la muerte correcta, la muerte a su tiempo, y hay que favorecer los cuidados paliativos, es decir, todo este aparato médico, psicológico y espiritual, una atención integral que acompaña los momentos finales de la vida. Insisto, no se trata de muerte digna, se trata de vivir dignamente hasta el final. No se trata de poder pedir a mi médico cosas que él no debe hacer por su propia ética médica. Se trata de que la sociedad acompañe con una buena regulación y con tecnología y con medios esos momentos finales de la vida, para que nadie sufra indebidamente. No queremos el encarnizamiento terapéutico, nadie lo quiere. No hay obstinación terapéutica, no la queremos. Lo que hablamos es de respetar la vida y la muerte, las dos cosas hasta el final. Esos casos en los que una pareja o una señora no puede en un momento determinado gestar o no quiere gestar un bebé, pero quieren ser padres, y para eso generan un bebé normalmente por fecundación in vitro y transfieren ese embrioncito a una señora, a una mujer que ha aceptado gestarlo, llevar a cabo el embarazo. El contrato puede ser con un precio o no, mediando un dinero, una compensación económica, o puede ser una amiga o un familiar que va a gestar ese bebé. Pero ahí se producen algunas cosas que son interesantes de analizar. Por una parte, tenemos el riesgo de que esas mujeres sean personas en circunstancias de extrema pobreza, muy necesitadas del dinero, a quienes se explote por el uso de su cuerpo, que se convierte el cuerpo de esa mujer gestante en un receptáculo, en un mero soporte biológico de algo tan bello, tan valioso y tan digno como la maternidad. Y se explote a estas señoras, a estas mujeres, niñas a veces, de países del tercer mundo. Ahí tenemos un tema social y ético preocupante. Aunque no mediara un precio y aunque hubiera un consentimiento y no hubiera una situación de extrema pobreza, la maternidad subrogada también plantea problemas éticos. Porque hemos gestado un niño con técnicas de reproducción asistida y eso ya plantea problemas éticos. Puede haber descartes de embriones, puede haber riesgo para la vida de los embriones, puede haber abortos inducidos en la clínica de reproducción asistida y desde luego hay una cosificación, una mercantilización de ese niño que se ha convertido en objeto del deseo de unos padres. No existiendo el derecho al hijo, no existiendo el derecho sobre el hijo, lo que tendríamos en la fecundación in vitro es una forma de cosificación de un ser humano. Pero bueno, ya tenemos el embrión ahí, ahora lo llevamos a una señora que lo va a gestar y ahí tenemos otro problema ético. ¿Hasta qué punto no se está instrumentalizando el cuerpo de esa mujer? ¿No tendríamos un caso de clara cosificación también de la mujer? ¿No sería esto un atentado contra la dignidad de la señora de la que lo gesta? Al término del proceso se entrega el bebé. El bebé que ha tenido una relación materno-fetal durante 9 meses con esa mujer, ahora es entregado a los padres biológicos, que intentarán recibirlo en su familia, intentarán llevarlo a la legalidad a través de un trámite registral que está más en el fraude de ley que en otra cosa. ¿Qué ha ocurrido en la maternidad subrogada? Ha ocurrido un atentado triple a la legalidad, a la dignidad de la mujer y a la dignidad del acto procreativo, a la dignidad de la maternidad en sí misma. Por tanto, debemos intentar que eso no sea nunca legal en España, que permanezca siendo ilegal y que se eviten los fraudes de ley yendo a otros países a encargar estas gestaciones para luego traerlas. Nuestro derecho y nuestra sociedad debe promover una maternidad y una paternidad responsables y que las personas puedan tener niños, por supuesto, pero no convertir al hijo en un derecho. A partir de 1950 y entre 1950 y 1973, durante 23 años ininterrumpidamente, los países del primer mundo crecieron un promedio de 5% de su PBI anual. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que hoy llamamos tasas chinas, es decir, Occidente y los países digamos, más ricos se enriquecieron todavía más, la riqueza se multiplicó, se derramó
y la clase obrera dejó de tener incentivos para hacer una revolución. Y ahí ese lugar lo toman los intelectuales, lo toman nuevas minorías que no se vinculan con el aspecto económico de la sociedad. El Mayo francés, por ejemplo, es un poco un reflejo de todo esto. La New Left en los Estados Unidos, para la cual va a escribir Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, exiliado en los Estados Unidos desde la década del 30. Y todas estas ideas, en verdad, que hoy podemos entender como ideas de nueva izquierda en la medida en que reforman radicalmente el pensamiento marxista clásico, provienen de los Estados Unidos y de Europa. En América Latina esto empieza a llegar recién en los 90, te diría yo, pero yo veo manifestaciones políticas concretas de esta nueva izquierda a fines de los 60 en Europa. Aquí se tiene una percepción en España de que en Argentina o en América Latina esto está más radicalizado que en España. Ya me lo comentaba Nacho Arzuaga, que él entendía que bueno, en Argentina los movimientos feministas son más violentos que los de acá. Hace un rato di una nota y me dijeron más o menos lo mismo. Y yo haría una diferenciación que es la siguiente. Yo tengo más miedo al Estado español que al Estado argentino en cuanto a su represalia por cómo yo me exprese aquí. Es decir, si yo digo en esta nota, por ejemplo, que Miss Universo España, Miss España, es un hombre que se disfraza de mujer y no es una mujer, y es injusto para las mujeres que un hombre, digamos como él, ocupe ese lugar que es para las mujeres, yo le tengo más miedo al Estado español que al argentino si yo en Argentina dijera que Florencia de la B, que es un transexual de Argentina, un transgénero, en verdad, no un transexual, un transgénero de Argentina no es una mujer, sino que es un hombre que se disfraza de mujer. ¿Por qué? Porque aquí en Europa la radicalización está institucionalizada. Entonces los movimientos sociales en sus bases no necesitan radicalizarse tanto como en América Latina, donde están presionando para que el Estado institucionalice esa radicalización. Así que yo creo que así sería más el análisis. En América Latina los grupos de base están peleando de forma violenta contra nuestras ideas porque el Estado todavía está más o menos light. En cambio, en países como el de España, el Estado está peleando contra nuestras ideas. Es más peligroso a mi juicio. El populismo es una estrategia política, es una forma discursiva de construir lo político. ¿A qué me refiero con esto? El populismo aparece cuando se intenta construir al sujeto pueblo como una entidad homogénea, compacta y universal, que sin embargo necesita de un antipueblo, es decir, no es ni homogénea ni universal, sino que necesita de un antipueblo que le confiera su identidad. Ese juego discursivo político estratégico es lo que llamamos, a mi juicio, el populismo. De modo que populismo no vendría a ser una ideología como tal. Puede haber un populismo más de izquierda, más de derecha. El populismo, como te digo, es una forma de construir al pueblo para usarlo políticamente. Entonces, cuando hablamos de nueva izquierda, yo te diría, estamos hablando de una ideología que busca crear nuevos tipos de conflictos para utilizarlos políticamente, siendo esos conflictos no anclados en las disputas económicas, sino en las disputas culturales. Por ejemplo, indigenismo. Por ejemplo, multiculturalismo y el problema migratorio. Ideología de género, feminismo, LGBT, derechos humanos en versión ideológica, garantismo penal. Todos estos nuevos sismos que aparecen en un contexto en el cual se nos había asegurado que las ideologías ya no tenían lugar, están inscriptos en los paradigmas de la nueva izquierda, que, como digo, abandona la idea de hacer una lucha de clases económica para modificar la estructura social y dice, bueno, vamos a hacer una revolución de otro tipo, cultural. Y para hacer una revolución cultural ya no me interesan las fábricas, ya no me interesan los campos con sus campesinos, como hubiera hecho Mao, sino que lo que me interesa son las universidades, son los canales de la tele, son las radios, los diarios, las escuelas, los jardines de infantes, las iglesias, los movimientos sociales. Todo eso es lo que me interesa y eso es donde mira la nueva izquierda.
Yo creo que, a ver, como objetivo inmediato es darle algo a la izquierda que hacer en un mundo donde la revolución comunista estilo revolución rusa ya no tiene ningún lugar en la historia. Ellos ya saben, no vamos a volver a ver a los obreros encolumnados con los trapos rojos haciendo la revolución y un Estado soviético en este siglo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que conformarnos con lo que sí podemos hacer, que es esto. Otro tipo de conflicto, nos mantienen el financiamiento, nos mantienen la presencia en la calle, nos mantiene el negocio de la política. O sea, hay un objetivo inmediato que es ese. Ahora, si vos me preguntás por el objetivo a largo plazo, por la meta final que tendría esta nueva izquierda, yo te respondería con las inscripciones que esta nueva izquierda en su bautismo dejó en las calles de París y sobre todo en el barrio latino, que era, por ejemplo, seamos realistas, demandemos lo imposible. Era, por ejemplo, cuanto más hago el amor, más quiero hacer la revolución, y cuanto más hago la revolución, más quiero hacer el amor. Y era, por ejemplo, seamos realistas, exijamos lo imposible y la imaginación al poder. ¿Y qué tiene que ver esto con Marx y con la vieja izquierda? Nada. Marx quería lo posible y no solo lo posible, quería, bajo su forma de ver las cosas, lo científicamente necesario. La historia tenía un telos, tenía un lugar de llegada, tenía un orden, y él se anticipaba a ese orden. Era él era como un profeta político. Y estos no, estos dicen, no sé qué va a venir. Nosotros queremos la imaginación al poder, lo imposible al poder. ¿Qué significa? Significa asumir que la izquierda es nada como fuerza de construcción, pero es todo como fuerza de destrucción. Y si no puede construir nada, por lo menos reventemos todo lo que hay y después veamos qué es lo que seguirá. La izquierda ha sido muy hábil en cuanto a su discurso. Antes era cruda. Vos antes leías La revolución y el Estado de Lenin, por ejemplo, y el tipo, ahí revolución sin violencia, vamos a tomar el Estado, hacer la dictadura del proletariado. Lees a Marx, te dice lo mismo, lees a Mao Zedong, te dice lo mismo, lees a Che Guevara y festeja los fusilamientos, y dice que lo va a seguir haciendo. Es decir, vos lees a la vieja izquierda y por lo menos la vieja izquierda era sincera. La nueva izquierda ha entendido el juego de la propaganda política y sobre todo ha entendido que la guerra cultural es una guerra lingüística, es una guerra filológica, es decir, es una guerra por la lengua, a tal punto que ahora estamos hablando de lenguaje inclusivo. Ahora resulta que como hablábamos mal, éramos tan tontos que no sabíamos hablar, y cada vez que hablábamos y decíamos, por ejemplo, todos, no estábamos refiriéndonos a todos, sino que nos estábamos refiriendo solo a los hombres y no incluíamos ni a las mujeres, ni a los transexuales, ni a los bisexuales, ni a los homosexuales, ni a las lesbianas, etc. Y ahora tenemos que decir todes. Esta gente tiene la habilidad de disfrazar lo opresivo como liberador y lo excluyente como inclusivo. Disagree with John on many different points, but I suppose I would start by agreeing that a great part of this debate turns on how a lot of the issues are framed. It is, in many ways, a debate over a variety of words. Words like political correctness, like multiculturalism, like diversity, and what these things actually mean. And so I want to, instead of talking about political correctness in my opening, I'd like to just say a few things about multiculturalism and diversity. And I think the most critical point I want to make to you today is that these are euphemisms. Let's start with multiculturalism. Multiculturalism has next to nothing to do with the study of other cultures. I will repeat it. If there's a single thing I'd like you to take with you today, it is that multiculturalism has next to nothing to do with the study of other cultures. That may be a worthwhile thing to do in an increasingly global world, but that's not what it is about. You do not see students protesting on college campuses, demanding missionary postings in third world countries to learn more about other societies. You do not have protests demanding more rigorous foreign language requirements, where people will protest to learn Chinese or Swahili or Russian or anything of that sort. Again, it has nothing to do with other cultures. The same, I think, is true of diversity. This is another one of these incredibly misleading, euphemistic terms. It does not
to put it charitably, have much to do with a diversity of ideas. You do not have real diversity on a college campus when you have a campus full of people who look different but think alike. And again, I think this is very, very important as a starting point in framing the issue. Well, the question then becomes, well, what are these things really about? What is multiculturalism really about? And I will suggest to you that the single most important theme that runs through much that goes under the rubric of multicultural is that it is anti-Western. It is not non-Western. It is still focused very much on our own society, but it is primarily a vehicle for denouncing it. At Stanford University, which is the one I'm the most familiar with, but I think is certainly no exception to the rule, the debate over multiculturalism in the late 80s started with a protest. The protest was against Western culture. The notorious chant was, "Hey, hey, ho, ho, Western culture's gotta go." It was not a demand for inclusion, it was a demand for exclusion. Now, why does Western culture have to go? What is the problem with multiculturalism? And what problem does it have? The basic problem, the basic claim is the West is uniquely bad because it is racist, it is sexist, it is oppressive in a variety of other ways. And not only does it have all these problems, but it has them in a way that is far worse than other societies. That's where I think things get very, very problematic. The multicultural educator at Stanford University liked to go around saying, I started looking for racism everywhere, and I started finding racism everywhere. And indeed, he did. If you start looking for anything everywhere, you will start finding it everywhere. If you are a feminist, and if you believe that everything that is longer than it is wide is a symbol of male oppression, then you will start finding sexism everywhere. If you want to find baseball everywhere, you can find baseball everywhere. And similarly, he could find racism everywhere. Let me just give you a couple of examples of how this process played out. There was an ongoing debate over boycotting table grapes. The fact that table grapes were served in student residences was viewed as evidence of racism. Why? Well, because most of the grape pickers in California happened to be Latino farm workers, and they were exposed to dangerous pesticides, supposedly. Now, the fact that a grape boycott would get rid of their jobs was sort of irrelevant because, again, many of these things involve more moral posturing than real substantive concerns over these issues. There was similarly a debate over what students are politically correct, politically incorrect. And again, if we want to talk about examples of political correctness, the Black Student Union at Stanford for a number of years maintained something called a blacklist of students that were insufficiently black, of black students who were insufficiently black, which meant that they did not have the ideological views that multiculturalism claims all blacks must hold. Multiculturalism does not have to do with biology, it has to do with ideology. And the ideology across the board is this far left ideology. Now, I'll tell you what the problem is with looking for racism everywhere. Because when you start looking for racism everywhere and you start finding racism everywhere, it's only a very small step to finding racists everywhere. Now, there's nothing wrong with that if those racists are really out there, but I'm going to suggest to you that they really aren't. The problems of racism, sexism, other forms of oppression have been vastly exaggerated, and as a result, people get unjustly accused. A culture of complaint leads to a culture of blame, and that is ultimately the real problem with it. Let me just make one last comment, then we'll go on from here. The other point that, and along these lines, let me suggest to you that multiculturalism and political correctness must be thought of as different sides of the same coin. The multicultural side is a side where we look for the victims. The politically correct side is the side where we go after the victimizers. The two are inextricably interconnected. You are not going, and that is why you will find the people who are the most multicultural are also the most politically correct. And I suppose, John, you're right. Probably in the late 19th century, accounts of Western history were somewhat unduly rosy. People were somewhat ridiculously self-congratulatory, and I think that was a mistake. I do think things have gone way too far in the other direction today, where we have this sort of scorched earth strategy being waged against our own society, and I think we have to find some sort of balance between the two. Now, it's always difficult to know exactly where you draw the balance, but I'd suggest to you one indicator, and I think one very important salient feature is, of course, that this whole multicultural debate over looking at racism, sexism, other forms of oppression is something that could only take place
within the context of Western civilization, within the context of the civilization where individual rights, individual human rights became possible. And multiculturalists go too far when they forget that the very rhetoric that animates their debate is the rhetoric of the West. And they always forget this. They always forget it. So I do think they go too far, at least in that one extremely salient regard. Now, again, there's a question of emphasis. How far does it really go in practice? I will suggest to you that the reason the chant, hey, hey, ho, ho, Western culture's gotta go, was so powerful was because it actually referred to two different things. It referred to a class, and it referred to the culture that was being studied in the class. It incredibly succinctly encapsulated what people in higher education had been saying for quite a long time, and the tenor with which they had been saying it. You said a few other things about speech codes. This is sort of the bigger problem, is that on a lot of these college campuses we have speech codes where people feel they cannot debate topics and so on. And it is true that these speech codes are often not very rigorously enforced. They're not very precise. They are, in fact, it's often very unclear what you can say and what you cannot say. But I will suggest to you they have a tremendous stifling effect nonetheless, because the way these speech codes work in practice is that you as a student will err on the side of silence. They are incredibly inhibiting of controversial discourse. The point of the Keith Rabois episode, just to sort of provide the details that John omitted, was that it was sort of Keith was, perhaps this was the wrong thing to do, but he attempted to create a test case of the speech code. And his speech did not, strictly speaking, fall out. It was, strictly speaking, still protected under the speech code at Stanford, but at the same time, the point is there are very few people who say things like Keith, who feel free to say those things, or who would say those things if they were not trying to create a test case. There is no problem of racist speech on campus. There is no problem with racism. There is no problem with sexism. Or to the extent there is a problem, it is not very big. One of the reasons multiculturalism was able to get off the ground in the first place is that most college-age students, and especially those who are attending our top universities, are not bigots. There are very few who are. And so I think one of the really big problems we have to come to grips with is this sense in which the reason we have racial tensions in our society, the reason we have other kinds of tensions, is not because there is a problem with racism and other forms of oppression, but because people are looking for these things too much. If you are dealing with a multicultural educator who is looking for racism everywhere and who's finding racism everywhere, then I think one of the things you might do is you might just stay clear of that person. Because whatever you're going to say, if you ask them about racism, well, that's evidence of racism. If you don't ask them about racism, that's evidence that you're not interested in that you're racist. It's a no-win, you-lose situation. You will stay totally clear of that whole debate. And so I will suggest to you one of the reasons we do have some tensions between different groups of people in our society is, in fact, precisely because the focus on these issues has become so misplaced. In many ways, the cure is worse than the disease at this point. Estos días está en boca de todo el mundo una ley. De todas las aberraciones que los socialistas perpetraron con ZP al mando durante 7 años, quizás la ley contra la violencia de género es la más grotesca y liberticida de todas. Y además tuvo el apoyo del Partido Popular. Esto ocurre porque el título es muy llamativo. Sería imposible posicionarse en contra de una ley que se llama Contra la violencia de género. ¿Quién podría o querría derogar algo así? Vale, sí, Ciudadanos quería cambiarlo hace unos años, pero ya el viento ha cambiado, así que ya no quieren. El caso es que este consenso entre partidos ocurre porque ni siquiera los diputados que la apoyaron, PP incluido, se han detenido a leerla. Una ley redactada por y para auténticos pirados y piradas. Quien crea que esta ley se redactó con el fin de frenar la violencia del hombre hacia la mujer es o muy inocente o directamente imbécil. La ideología jamás debería ser ley, y el PSOE lo que hizo con esta porquería totalitaria es convertir en ley la creación de cientos de chiringuitos. Por tanto, no creáis a los que dicen que estar en contra de esta ley es estar a favor de la violencia de género. Seguramente los que os dicen esto o son gente que vive de las subvenciones que proporciona esta ley o aliados feministas también llamados planchabragas. Se pueden estar en contra de toda violencia, especialmente la del hombre hacia la mujer, pues es la que más se produce, y a la vez estar en contra de esta aberración de ley que vamos a pasar a explicar y enumerar los puntos más grotescos. Aquellos en los que se dinamita el Estado de Derecho. Y lo mejor es que es legal y pasó el filtro del Tribunal Constitucional, aunque haya partes que literalmente contradicen a la Constitución.
Ya fui amenazado, insultado solo con anunciar este vídeo y las hordas hembristas acudirán en masa a denunciarlo porque si hay algo que no soportan es la razón y el argumento. Así que preparaos para lo que viene. ¡Comenzamos! Esta ley consta de un título preliminar, 5 títulos y 58 artículos, y vamos a repasar las partes más increíblemente totalitarias de cada título. Comenzamos con el delirante título preliminar, el título que actúa de introducción ante toda ley. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Nada más empezar, en la primera línea ya nos encontramos con la primera aberración legislativa. Imaginad lo que nos espera. Que una ley tenga como objeto una mera suposición ideológica ya es de traca, ya que habla de las supuestas relaciones de poder que todos los hombres ejercen sobre todas las mujeres. Es el colectivismo en su más pura esencia. Redactar una ley en base a lo que el legislador presupone, en este caso que todos los hombres del mundo ejercen relaciones de poder sobre todas las mujeres del mundo. Un insulto a la inteligencia, al ciudadano, al intentar colarte eso como el objeto principal para hacer una ley y que va a influir directamente en decisiones judiciales y que ha provocado además cambios en el Código Penal que veremos más tarde. En definitiva, aún no hemos visto la ley completa, pero ya solo con leer el objeto de ella queda completamente invalidada, pues como he dicho, es una ley realizada en base a una ideología y a una forma de ver las relaciones humanas. Esperpéntico. Vamos con el título 1, llamado Medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género. Este título también tiene miga, pues aquí se establece, por un lado, la creación de un plan de sensibilización y prevención de violencia de género. No era un farol. Ese plan se creó y es este. De nuevo hasta el plan está hecho en base a ideas preconcebidas. Los obstáculos ante los que se enfrentan las mujeres para avanzar en esa igualdad real y efectiva están directamente relacionados con roles establecidos por determinados estereotipos, que las sitúan en una posición de inferioridad, sumisión o supeditación a los varones. La violencia de género es, pues, la manifestación extrema de la desigualdad, la evidencia de un déficit democrático y uno de los síntomas de la incompleta ciudadanía de las mujeres. No dan ni un solo dato, ni un solo estudio de que en España haya una extrema desigualdad entre el hombre y la mujer, o de que la mujer tenga una ciudadanía incompleta. Sin embargo, yo sí voy a dar algún que otro dato. El prestigioso Instituto Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad y el Instituto de Investigación sobre la Paz en Oslo analizó el grado de inclusión, justicia y seguridad de las mujeres en el mundo, elaborando un ranking con los países donde las mujeres gozan de mayores libertades y más derechos en materia de igualdad. El resultado fue que España ocupó el puesto 5, a solo 2 décimas del primero, que es Islandia. De modo que tanto esta ley como el plan que surge a raíz de esta ley está elaborado en base a una falacia. Es cierto que este estudio es reciente y la ley es de 2005, pero no se ha modificado ni una sola coma de dicha ley ni de su plan. Y dudo mucho que lo que hoy son plenos derechos y un puesto privilegiado en cuanto a derechos de la mujer, hace 13 años fueran lapidaciones en masa. Vamos con el título 2. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Agarraos que aquí vienen curvas. Derechos laborales y prestaciones de la seguridad social de las mujeres víctimas de violencia de género. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de las relaciones laborales con reserva de su puesto de trabajo y a la extinción de su contrato de trabajo. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización. Hasta aquí todo bien, pero pensaréis, bueno, para tener acceso a todos estos beneficios por ser víctima de violencia de género, qué mínimo que acreditarlo con una sentencia condenatoria, o al menos un documento en el que se acredite un proceso judicial. Aunque ya de por sí es aberrante que un hombre víctima de violencia por parte de su pareja no tenga derecho a estas prestaciones.